No sé si Rodrigo, Rodrigo ¿ya? me escucha y si Rafael me escuchan, ¿sí? Sí, yo ¿Me escucho escuchan? bien. Listo. Súper. Sí, ¿Me oyen a mí? Sí, sí, señor, Rodrigo. también. Bueno, perfecto. No, Jessica, pues si quieres iniciemos ya y pues mientras vamos haciendo la introducción, esperamos a que se conecten más personas. Listo. Bueno, pues para mí es un gusto estar con ustedes en la tarde de hoy y sobre todo estar acompañada de dos personas de la alcaldía de Bogotá, de sobre todo de la Secretaría de Planeación que nos van a acompañar en este marco de Escuela de Gobernantes en temas de la agenda. Hoy les queremos presentar el manual de espacio público de la ciudad de Bogotá. Queremos contarles y recordarles que desde Escuela de Gobernantes de Colombia Líder, esta es la ventana de oportunidades para que cualquier persona que quiera aprender de lo público, quiera saber cualquier tema de la agenda, lo puede hacer a través de nuestra Escuela de Gobernantes. Nosotros hacemos temas los lunes y los jueves, pero para nosotros era una prioridad y un compromiso que habíamos ya adquirido con la alcaldía y la Secretaría de Planeación de venirles a contar este manual del espacio público. Hoy le quiero pues dar sobre todo el agradecimiento a Rodrigo, que fue también como la persona que nos ayudó a entrar en esta conversación con la alcaldía para poderles venir a contar a ustedes de qué se trata el manual, de todo lo que estamos haciendo con la alcaldía, de todo lo que la actualización conlleva para que ustedes estén enterados y lo pongan en práctica. Entonces, les doy la bienvenida en nombre de nuestra directora Karen Labrador Araujo, la directora de Colombia Líder, en el marco de nuestra Escuela de Gobernantes y cada uno de nuestros aliados como son la CAS y USAID a través del programa Integra. Recuerde que nosotros no solamente evaluamos la gestión de alcaldes y gobernadores, sino también formamos a través de espacios de diplomados, cursos, charlas, y esta es la perfecta oportunidad para que ustedes conozcan también no solamente los temas territoriales a nivel nacional, sino también lo que se hace en la ciudad capital, que es Bogotá. Entonces, para mí es un gusto tenerlos acá, fortalecemos la democracia también a través de la academia, entonces me permito pues darle la palabra y luego presentar al ingeniero Rodrigo y también al ingeniero Rafael para que den su saludo desde la alcaldía, desde la Secretaría de Planeación y luego yo me permito presentarlos su perfil académico. Entonces, para Rodrigo le doy la palabra o para el arquitecto Rafael igualmente. Bueno, buenas tardes. Yo soy Rodrigo Puentes, hago parte del equipo de la Subdirección de Urbanismo y Construcción Sostenible de la Secretaría Distrital de Planeación. Esto, dentro de las funciones que cumple nuestra subdirección, está la socialización de esta herramienta que quedó proyectada a partir del decreto 555 del POT. Y pues nada, me está acompañando un arquitecto que pues lleva mucho tiempo siendo parte del equipo de la Secretaría de Planeación, Rafa. Lo dejo ahí para que se presente. Sí, se me... sí, se me ha perdido la imagen. Muy buenas tardes, mi nombre es Rafael Sáenz, soy arquitecto, trabajo con la Subdirección de Urbanismo y Construcción Sostenible de la Secretaría Distrital de Planeación de la Alcaldía Mayor de Bogotá. Como decía Rodrigo, pues el día de hoy les presentaremos el Manual de Espacio Público que desarrolla el Plan de Ordenamiento Territorial y actualiza todas las condiciones para intervenir el espacio público en el Distrito Capital. Entonces, estamos a la orden. Después de la presentación, pues las preguntas que ustedes quieran hacer, con mucho gusto las atenderemos. Listo, pues para ti, Rafael y Rodrigo, muchas gracias por conectarse con nosotros con la Escuela de Gobernantes de Colombia Líder. Nosotros tenemos como una estructura, siempre hacemos la charla y al final hacemos las preguntas, pueden pues alzar la manito e intervenir o tenemos siempre el chat activo para que las personas vayan escribiendo sus preguntas y al final de que terminemos la exposición del manual de espacio público, cada uno de nuestros consultores o expertos en la tarde de hoy les puedan dar respuesta. Entonces, me permito presentar al arquitecto Rodrigo Puentes Vaquero. Es arquitecto especialista en espacio público, experiencia de espacio público, también en proyectos de malla vial, en formulación y estructuración de proyectos de infraestructura para la obra pública, privada, interventoría técnica, administrativa, en la ejecución de contratos de la infraestructura, en equipamientos de servicio. Tiene más de 13 años de experiencia en empresas públicas, privadas y el IDU en la Dirección Técnica Administrativa de Infraestructura, en la Secretaría de Gobierno de Fondos de Desarrollo Local. También ha estado en la Secretaría de Desarrollo Económico como profesional especializado. También ha hecho parte de la Secretaría de Planeación de Urbanismo Sostenible. Y también su rol ha estado en esa secretaría con todo el apoyo de la subdirección en construcción sostenible, con la elaboración de los insumos necesarios
para la actualización y socialización de la normativa de espacio público. Entonces, este es un poco lo que el perfil y lo que ha venido desarrollando el arquitecto Rodrigo Puentes Vaquero. Ahora me permito presentar a Rafael Sáenz Pérez, profesional especializado, también es arquitecto, tiene una especialización en planeación territorial y está cursando actualmente su maestría en urbanismo. Tiene una experiencia en espacio público también, en equipamiento, gestión del riesgo, estructura económica y ordenamiento territorial. También tiene 17 años en vinculaciones diferentes. Sí, pues está trabajando aún pues en la alcaldía de Bogotá con una carrera administrativa de 17 años. Maneja todo el tema y conectividad ambiental, manual y espacio público con herramientas de conectividad ambiental, coberturas vegetales, criterios de herramientas de diseño del espacio público. Así que estos son como los dos perfiles de los dos expertos que tenemos en la tarde de hoy. A los dos les doy la bienvenida y nuevamente agradecerles a ustedes por estar aquí donándonos su tiempo y compartiendo con todas las personas que hoy nos acompañan todo el tema del manual de la actualización del espacio público para Bogotá. Entonces les cedo el micrófono y espero que todos aprovechen esta socialización del manual para que hagan sus preguntas y salgamos de dudas. Entonces, bienvenidos y gracias a ustedes por conectarse en la tarde de hoy con nosotros. Bueno, nuevamente, muchas gracias. Les agradezco por estar aquí presentes. Esto es una oportunidad para que todo el mundo se entere de las herramientas, las iniciativas y las nuevas políticas que el distrito viene haciendo para mejorar cada vez más todo este tema de la intervención del espacio público. Bueno, digamos que entrando en materia, el decreto distrital 555 del 2021, que es el Plan de Ordenamiento Territorial, dentro de sus cuatro artículos más importantes que están relacionados con el espacio público, que es el 88, el 90, el 92 y el 122, definió unos lineamientos muy específicos con lo que tiene que ver con el sistema de espacio público en la ciudad. El artículo 88 nos define las estructuras funcionales del cuidado y en ese artículo específico hablamos del sistema público, del espacio público peatonal para el encuentro y del espacio público para el sistema de movilidad, que son como los dos estructurantes a nivel de composición de lo que nosotros hablamos en espacio público en la ciudad. El artículo 90, y esto es muy importante, nos determina los componentes del sistema distrital de espacio público peatonal para el encuentro. Y creo que las personas que han tenido la oportunidad de estar enterados o han podido consultar normas urbanísticas o el antiguo POT o incluso este, saben que pues los componentes estructurantes del sistema de espacio público pues son nuestros parques estructurantes, nuestros parques de proximidad, las plazas, plazoletas, zonas verdes, los espacios privados con afectación al uso público y pues obviamente los elementos complementarios. Luego viene el artículo 92 que habla de todo el sistema de movilidad, que era lo que les estaba hablando, porque pues al espacio público hay que entenderlo como un conjunto, no es que hablemos nosotros de los parques, las plazoletas, porque en determinados contextos esos dos se unen, ¿no? El tema de sistema de movilidad con el sistema de circulación y con el sistema de espacio público peatonal para el encuentro. Entonces tenemos en el sistema de movilidad, tenemos el espacio público para movilidad, obviamente, el de red de transporte, el de red de transporte aéreo, el de red de transporte de carga y para la actividad logística y todo lo que tiene que ver con el sistema de transporte público. Y el más importante que es como se empezó a vislumbrar la concepción del manual del espacio público a través del POT, y esto es muy importante tenerlo en cuenta, y es que hay un antecedente para la estructuración del espacio público en la ciudad que antes de que entrara en vigencia este decreto, el 263, el manual, era nuestra también llamada cartilla de andenes y cartilla de mobiliario, ¿cierto? Que era básicamente una cartilla, pero digamos que este manual del espacio público sí tuvo una concepción a partir del decreto 555, es decir, se pensó a través del POT, se viabilizó a través del POT y se consideró como un engranaje completo para ser articulado con los proyectos de ciudad. Entonces, en ese artículo 122, el POT nos ofrece cuatro criterios de diseño para el sistema de espacio público peatonal y el encuentro que son supremamente importantes. Uno, la conectividad ambiental. El segundo, la accesibilidad. El tercero, la vitalidad. Y el cuarto, la seguridad. A partir de estos cuatro criterios,
para intervenir en el espacio público, el manual nos abre una oportunidad para empezar a entender el contexto y cómo empezar a mejorar nuestras intervenciones a nivel de proyectos en el espacio público. El decreto distrital 263 del 21 de julio del 2023, por el cual se adopta el manual del espacio público, eh, tiene unos lineamientos, digamos que cuando tengan la oportunidad de revisar el decreto, pues muy importantes, pero digamos que nosotros como entidad tenemos uno que me parece determinante y es cómo hacemos que esto se haga una realidad a través de las entidades públicas e incluso a través de los privados para que ejecuten los lineamientos que están determinados dentro del manual. Entonces, en el artículo 10 de ese mismo decreto que les estoy comentando, ¿cierto? Que habla de la implementación del manual del espacio público por el parte de las entidades administradoras. A nosotros como secretaría, ¿sí? Nos quedó la obligación que anualmente debemos hacer el seguimiento y la evaluación del cumplimiento de lo dispuesto dentro del artículo, dentro del decreto. Es decir, tenemos que velar porque se haga la implementación correcta de este manual. De hecho, es un trabajo que se ha ido madurando a través de muchos años, ¿no? Esto es un trabajo que fueron elaborando en la Secretaría a través de recopilar mucha información, de ver cuáles son las necesidades y los nuevos retos de las ciudades, ¿cierto? Que ya estaban un poco obsoletos con lo que nosotros teníamos antes para aplicar en la normativa del espacio público, que era la cartilla. ¿Qué nos ofrece este documento? Pues básicamente los lineamientos básicos para aplicar diseño, intervención, construcción, modificación, recuperación y reparación de todos los elementos que hagan parte del sistema del espacio público. Nos da ahora unas nuevas visiones, unos enfoques un poco más actualizados de las necesidades de la ciudad para abordar el diseño en el espacio público y pues es evidentemente un documento que es de obligatorio cumplimiento y se debe implementar en todos los procesos de diseño, tanto para actores públicos, privados, consultores y gestores de proyectos en la ciudad. Un poquitico el antecedente del tema del espacio público en Bogotá es la imagen que tenemos aquí en la presentación en la parte izquierda y era que estamos hablando de 20, 25 años tal vez, cuando el tema de la movilidad privada sobre el tema de la circulación peatonal. Entonces, digamos que esta era una visión que nosotros teníamos de ciudad, donde el vehículo era lo más importante y pues básicamente los andenes eran una circulación un poco intuitiva y la gente hacía una apropiación del espacio un poco intuitiva porque no habían unos lineamientos claros para la intervención del espacio público. Sin embargo, pues hay que tener en cuenta que para ese momento se hizo una apuesta muy importante y fue empezar a entender el espacio público y se hace una cartilla, que es la cartilla de andenes y esa está acompañado por una cartilla de mobiliario para el espacio público. Y es muy importante porque es como el primer antecedente que tenemos de empezar a entender el espacio público como una necesidad para todos los usuarios de la ciudad. Y creo que esto fue muy interesante porque generó procesos de apropiación para las personas, es decir, cuando las personas les empiezan a hacer unos espacios peatonales de encuentro y para la movilidad más amables, pues generan procesos de apropiación y empiezan a cuidar en cierta manera el espacio público. Entonces, ya empiezan a ver como ciertas eh, situaciones donde las personas impiden que, que los usuarios de vehículo parqueen encima de los andenes, hagan mal uso del espacio público. Entonces me parece que es un antecedente muy importante y un antecedente muy importante de la cartilla de mobiliario y de andenes es que acá ya se empezó a hablar del tema de accesibilidad universal, que en ese momento ni siquiera estaba en el radar. Es decir, una persona con discapacidad, una persona con, eh, con dificultades para acceder a los espacios públicos, pues era la situación que no estaba en ese momento determinada ni pensada.
Dentro de esos criterios que les estaba mencionando, el artículo 122 del POT nos habla específicamente, ¿me están oyendo? Aló, aló, aló. Ay, más chica. Sí, Rodrigo, sí se está escuchando. ¿Sí? ¿Sí me están oyendo? Sí, pero se fue la imagen. Pena. Ya, Listo. pero falta proyectarla en imagen en pantalla completa. Ya, ok. Bueno, retomo. Dentro de lo que nos habla el POT, en el artículo 122 de esos cuatro criterios para diseño del sistema de espacio público, nos ofreció estos cuatro criterios que son supremamente importantes, que les venía mencionando, ¿cierto? La conectividad ambiental, la accesibilidad, la vitalidad y la seguridad. Los que han tenido la oportunidad de revisar el plan de ordenamiento territorial se han dado cuenta que el enfoque del plan de ordenamiento territorial está muy ligado a lo que es la estructura ecológica principal y todo lo del tema de el cuidado y el espacio público. Es decir, están muy ligados, entonces hablar de conectividad ambiental para el diseño de espacio público es fundamental, ¿cierto? Porque ¿qué busca eso? Busca recorridos más seguros, más accesibles, autónomos, limpios, equitativos, con accesibilidad universal. Entonces, digamos que estos cuatro criterios son los estructurantes para uno empezar a, a vislumbrar ese espacio público con unas mejores calidades, tanto cualitativas como cuantitativas. Entonces ustedes preguntarán, bueno, digamos que los criterios uno los puede leer y dirá, bueno, conectividad ambiental, uno inmediatamente habla o se le viene a la cabeza todo el tema de estructura ecológica principal. Sin embargo, eso tiene una visión un poquitico más amplia y no solo implica diseñar áreas verdes y suelos permeables para reducir lo del tema de islas de calor, sino que también tiene dentro de su concepción integrar corredores verdes, integrar áreas de conservación, mejorar la calidad del aire, reducir la contaminación en todos los sentidos, tanto visual como acústica, empezar a pensar en todo el tema de hábitat y refugios para fauna silvestre, que es un tema que, digamos, en cierta manera la ciudad había desconocido y hay que entender que Bogotá es una ciudad con muchos componentes a nivel ambiental y también busca la conectividad ambiental mejorando la calidad de vida, obviamente, de los ciudadanos, contribuyendo a la conservación del medio ambiente. Esa es como la gran máxima que tiene el tema de conectividad ambiental dentro de lo que sugiere el POT y esto después lo recoge el manual dentro de sus criterios de diseño, que es cuando ya ahorita estemos más adelante se van a dar cuenta. El criterio de accesibilidad, pues como les estaba mencionando, el antecedente fue la cartilla de andenes, avanzó bastante, eh, pero digamos que en el tema de accesibilidad ya han venido apareciendo nuevos actores, entonces digamos en el tema de accesibilidad ya tenemos el tema de conectividad intermodal, transeúntes, ciclistas, modos alternativos de transporte eléctrico, entonces, siempre es importante empezar a actualizar esas dinámicas o esos conceptos que ya se venían trabajando con las nuevas necesidades de la ciudad. Sí, a pesar de que uno habla de accesibilidad universal, que ya todos lo tenemos claro, que es como brindarle la capacidad a las personas que tienen ciertas limitaciones, pero aquí ya empiezan a integrarse unos nuevos componentes dentro de ese tema de la accesibilidad. Luego viene el criterio de vitalidad, ¿cierto? Que el criterio de vitalidad es muy interesante dentro del manual porque más allá de hablar del tema como de el uso de áreas recreativas, deportivas, quiere fomentar un poco más la apropiación del espacio público a través de actividades de las poblaciones donde uno genera el espacio público.
Y aquí hay uno muy importante y es que quiere también integrar los usos anexos y fomentar todo lo que está pasando en el espacio público sin tener que, o sea, dándole una mirada un poquitico más a largo plazo y es, sabemos que las dinámicas en el espacio público son muchas y entre esas está el tema de el aprovechamiento económico del espacio público, pero a favor de la sostenibilidad. Hay que entenderlo, hay que aplicarlo y hay que darle herramientas a la población y obviamente a los diseñadores para que haga parte coordinada y ordenada dentro del espacio público. Y finalmente, pues viene el de seguridad, ¿cierto? El espacio público, nosotros en el espacio público tenemos que garantizar generar espacios públicos con seguridad y confianza para los usuarios. Y digamos que más allá de poner, pues obviamente herramientas como las cámaras, la iluminación, también hay unos temas importantes aquí que también plantea el POT en temas de diseño, ¿cierto? Fachadas activas, iluminación adecuada para el uso según los horarios, espacios bien iluminados, con vistas que no estén interrumpidas. Digamos que todos esos son retos que están ligados tanto a aplicar la norma como a retos de diseño a través de los que uno puede mejorar los temas de seguridad en el espacio público. El manual nos aterriza un poquitico este tema que siempre ha sido, no diría que ambiguo, pero sí de desconocimiento de muchas personas. ¿Quiénes administran el espacio público en Bogotá? Y esto es una pregunta recurrente entre los usuarios, entre los ciudadanos, incluso entre los mismos funcionarios de públicos, y es a quién le corresponde, digamos, ese tema de la administración del espacio público. Entonces, el manual nos ofrece un cuadro muy sencillo, nos cita el decreto 493 y dentro del 493 en el artículo 4 habla sobre el tema de la administración del espacio público. Entonces aparecen entidades como la Secretaría Distrital de Movilidad, el Instituto Distrital de Recreación y Deporte IRD, el Instituto de Desarrollo Urbano IDU, el DADEP, Transmilenio. Aquí tendría que también aparecer, Rafael me corrige el tema de empresa Metro y no sé si se me escapa alguno otro más. Pero digamos que estas son las entidades que son las encargadas de hacer la administración del espacio público en Bogotá, ¿cierto? Son los que también hacen todo el tema de verificación, de estar pendientes de cómo se administra el espacio público dentro de la ciudad. Y es muy importante tenerlo en cuenta porque, digamos, nosotros como secretaría damos los instrumentos, pero esos instrumentos los debe aplicar cada una de estas entidades. En este caso, en específico, el manual del espacio público. El manual es muy interesante porque el manual hace un acercamiento al territorio que no se venía haciendo anteriormente. ¿Y qué era lo que pasaba? Y que identificaron desde Secretaría de Planeación con el tema de las intervenciones en el espacio público. Como no se hacía una lectura cualitativa ni cuantitativa del entorno, de la población, de la situación morfológica, de un montón de factores que tienen normalmente las ciudades, pues la implementación de proyectos y diseños del espacio público básicamente era como una plantilla para toda la ciudad. Y este es un ejemplo que yo repetitivo en todas estas charlas que he tenido la oportunidad de presentar y es, por eso nosotros en algún momento en la ciudad siempre veíamos estos tales llamados parques de bolsillo implementados en una localidad como Usaquén, de la misma manera en una localidad como Ciudad Bolívar, Bosa o Fontibón. Y eso tiene una explicación muy sencilla y es que la cartilla de andenes era básicamente un stock de detalles constructivos que nosotros le ofrecíamos a los desarrolladores para que ellos pudieran resolver temas de implementación del espacio público en diseño. ¿Cierto? Entonces, ¿qué pasaba con esto? Pues que la repetición de esos detalles constructivos sin tener conocimiento ni teniendo en cuenta el contexto ni la población a donde se iba a desarrollar el proyecto, pues hacía que los proyectos fueran repetitivos en toda la ciudad. Digamos que la cartilla era una herramienta
muy interesante para los constructores porque la cartilla pues le ayuda a usted a sacar análisis de precios unitarios mucho más fáciles, ya están definidas las materialidades, ya tenía un stock de mobiliario público para implementar. Entonces digamos que ese sistema muy mecánico pues era muy cómodo para los desarrolladores, pero dejaba de lado lo más importante en la intervención del espacio público, que era reconocer y dar valor agregado a esas intervenciones del espacio público que nos estaba dando. Entonces, de esta manera, el manual plantea 7 enfoques con unas consideraciones básicas que se deben tener en cuenta siempre en el momento de hacer diseño de espacio público. Esas 7 enfoques son la biodiversidad en Bogotá, la renaturalización y reverdecimiento en el espacio público, el territorio y el paisaje, el enfoque integrador de patrimonios, el enfoque del cuidado en el espacio público, el enfoque de género poblacional y el enfoque cultural y simbólico y pedagógico. Entonces, si ustedes hacen una lectura de lo que yo les estoy diciendo, estos 7 enfoques, pues a cualquier persona, cualquier diseñador, desarrollador, cualquier persona que va a hacer una intervención en el espacio público, pues son insumos de mucha calidad para uno poder hacer unas intervenciones supremamente interesantes, ¿cierto? Y plantear diseños que pues enriquezcan todo este tema de la generación del espacio público en la ciudad y vaya un poquitico más allá que adoquinar un parque o hacer una franja de circulación para un andén, no, tiene un poquitico de retos un poco más interesantes. Ustedes se preguntarán que todas esas cosas que tienen o sea, conceptualmente cómo funciona, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros hablamos de la biodiversidad en Bogotá, ¿cierto? Nos referimos a, obviamente, todos los organismos vivos, los hábitats terrestres, acuáticos, porque pues obviamente nosotros tenemos un tema de humedales. Eh, ¿Qué busca el enfoque de biodiversidad en la ciudad? Pues busca que la ciudad considere todas las especies, no solo la especie humana, ¿cierto? Sino todas las que habitan en el entorno con la especie humana. Es decir, a nosotros estamos rodeados por una estructura ecológica principal, tenemos humedales, cualquier intervención que hagamos cerca de estos territorios, pues debe tener un enfoque respecto a la biodiversidad en Bogotá, ¿cierto? Y además que potencialicen las relaciones entre lo que es la naturaleza, el entorno, lo construido y obviamente sus sistemas sociales alrededor de esos proyectos que se están generando. Renaturalización, reverdecimiento en el espacio público. Y aquí hay un antecedente con respecto a la antigua cartilla de andenes y es que en aras nosotros de mejorar obviamente el tema de accesibilidad y darle espacios públicos a las personas un poco más amables porque veníamos de un caos total, es decir, las vías para los carros y el espacio público sin pensar para los peatones, pues muchas de esas intervenciones en el espacio público generaron básicamente grandes superficies en adoquines, ¿cierto? Y digamos que para el momento fue un paso que valió la pena, pero digamos que lo que estamos viviendo hoy, las ciudades van creciendo, las poblaciones van creciendo, las necesidades, todo el tema de cambio climático, ya el tema de sostenibilidad ambiental en las ciudades es supremamente importante y va a ser uno de los derroteros que van a tener de ahora en adelante, incluso pues todas las ciudades, no solo Bogotá, a nivel mundial, y los gobernantes que van a tener que empezar a darle ese enfoque de sostenibilidad, se empezó a hablar de la renaturalización y el reverdecimiento en el espacio público. Entonces, es como un proceso gradual que va revisando cómo empezamos a transformar toda esa dinámica que hicimos con la cartilla de andenes, recuperando toda esa superficie vegetal que se fue, esa cobertura vegetal que se fue perdiendo a través de esos diseños de espacio público pensados de esa manera. Eso obviamente van a disminuir, pensado también en disminuir el tema de las islas de calor, eh, busca mejorar obviamente la funcionalidad ecológica en las áreas construidas. Eh, También quiere obtener mayores beneficios y servicios ambientales por parte de la biodiversidad, es decir, empezar a entender la ciudad a través de todo lo que es el tema de reverdecimiento y renaturalización.
Dentro del POT, cuando tenga la oportunidad de revisarlo, hay unos proyectos de bosques urbanos, de huertas urbanas, incluso el mismo manual ofrece el tema de huertas urbanas ya un poco más estructurado, porque son iniciativas que en los territorios y en las poblaciones se está implementando. Territorio y paisaje, pues evidentemente lo que les venía hablando anteriormente, esto es muy importante, son los vínculos que tiene la naturaleza, el territorio con respecto a la población, con todo ese tema espacial y social, que eso tiene una gran complejidad y hay que entenderlo. Enfoque integrador de patrimonios. Entonces, este es muy importante porque viene de entender que hay una memoria y un testimonio de la ciudad históricamente construida, ¿cierto? Hay que entenderla y cómo se ha ido adaptando a través del tiempo. Y este enfoque integrador de patrimonios está muy relacionado también a una ficha que vamos a ver más adelante, que se llama la ficha ancestral, donde se reconoció toda la cultura muisca dentro de la ciudad y empieza a entender que hay un antecedente de una historia que hay que reconocer para hacer la parte de todo ese desarrollo de espacio público en la ciudad. Enfoque de cuidado en el espacio público, pues este es clarísimo, es como nosotros a través del manual tenemos que dar los lineamientos para conformar un espacio público pensado en la escala humana, para que todas las personas lo puedan disfrutar, brinde posibilidades de moverse de forma segura, que sea limpio y sostenible, y más allá de eso, pues obviamente genere eh, mecanismos de cuidado para los usuarios y procesos de apropiación. Enfoque de género poblacional y diferencial. eh, este, Más que hablar de un tema de que tenemos que hacer un espacio público enfocado para cada uno de los usuarios, cada género, cada población, tenemos es que brindar una equidad y no discriminación a partir del reconocimiento de esa diversidad poblacional. Es decir, todo el mundo tiene que poder acceder al espacio público en las mismas condiciones. Y el último que me parece muy importante y es como una herramienta que considero que los diseñadores ya teniendo este manual lo deberían explotar mucho es el enfoque cultural, simbólico y pedagógico, ¿cierto? Porque a través del espacio público uno puede hacer un llamado a todo el tema pedagógico de las personas que lo utilizan, ¿cierto? Entender que hay unos antecedentes culturales, históricos, simbólicos en el espacio que a veces las personas los desconocen, ¿cierto? Y eso puede impulsar muchas cosas, puede impulsar la apropiación, como les estaba diciendo, puede impulsar temas de turismo en la ciudad, porque pues deben haber en la ciudad de Bogotá muchas de estos espacios simbólicos y pedagógicos que muchas personas no reconocen, pero para unas personas en visitantes extranjeros les puede parecer muy interesante. Y entonces son herramientas que funcionan muy bien y también impulsan el tema social. eh, y pues obviamente más allá de reconocer los territorios, pues también generan un proceso de comunicar que habían unos antecedentes dentro de la población antes de intervenir los territorios. Digamos que ya entrando en materia, y si ustedes pueden ver la gráfica que está en la parte superior, el manual del espacio público nos configura dos sistemas muy claros. Entonces nos dicen, miren, el espacio público se conforma de dos sistemas. Uno es el espacio público peatonal para el encuentro y el otro es el espacio público peatonal para la movilidad. Entonces, ya nosotros como Secretaría de Planeación, con los antecedentes, con todo lo que hemos revisado, como hemos visto que se ha ido desarrollando el espacio público en la ciudad, le dijimos al manual, tenemos 12 fichas, les vamos a dar 12 fichas, 12 criterios, 12, nosotros en la Secretaría hablamos de toolbox, de una caja de herramientas para que los diseñadores tengan la oportunidad de utilizarles y puedan resolver todos los derroteros que les va dando la generación de espacio público según el territorio, ¿sí? Entonces, para las 12 fichas que les estoy hablando, para concebir estas 12 fichas que les estoy hablando, se concibieron 12
para el espacio público peatonal para el encuentro y 12 para las franjas funcionales del espacio público peatonal para la movilidad. Entonces ustedes, pues ahorita voy a entrar en materia en esto, pero digamos que estos son como los lineamientos ya un poco más escalados que van a tener ustedes o las personas que van a hacer proyectos de intervención en el espacio público de diseño para poder empezar a estructurar sus proyectos. En las de público peatonal para el encuentro tengo la ficha ancestral, la multifuncional, la de permanencia, la de juegos, la deportiva y la ecológica. Esas son las que hablamos o las que vamos las que plantea el manual para, para los proyectos de espacio público peatonal en el encuentro. Y luego me brinda 12 fichas para las franjas funcionales del espacio público peatonal para la movilidad, que es circulación peatonal, ciclo infraestructura, transporte público, vehicular mixta, paisajismo y resiliencia, y áreas privadas afectas al uso público. Esto de áreas privadas afectas al uso público es muy interesante porque esto es una ficha que reconoce la evolución de cómo el espacio público se puede utilizar con unos criterios y cómo las necesidades de la misma ciudad han generado esto mismo. Decirle a los usuarios y a los planificadores, venga, es que hay áreas del espacio privadas que tienen afección al espacio público que se pueden utilizar según unos criterios. Entonces, este manual fue evaluando todos esos antecedentes y todas esas dinámicas nuevas que ha ido ofreciendo la ciudad, esos nuevos retos que ha ido ofreciendo la ciudad, que son muy importantes para de pronto quitarle esa camisa de fuerza que tenían los desarrolladores de espacio público y los consultores para generar proyectos un poco más ambiciosos y un poco más interesantes en la ciudad. De las 6 fichas que les estoy hablando de espacio público, eh, para el encuentro. Les voy a explicar como un poquitico cada una, como para que ustedes tengan el antecedente ahorita que entremos como en materia, entiendan un poquitico cómo las aplicaría uno de pronto en la implementación de un proyecto o de un diseño en el espacio público. Entonces, esta ficha ancestral es muy interesante porque esto fue un trabajo que hizo el Plan de Ordenamiento Territorial reconociendo los territorios muiscas dentro de la ciudad, ¿cierto? Entonces, ¿qué permite esa ficha? Pues salvaguardar el patrimonio ancestral de la comunidad originaria muisca, ¿cierto? Entonces, cuando ustedes tengan la oportunidad de revisar el manual, es muy interesante, el manual tiene mucha información, ¿sí? Tiene muchísima información y si ustedes entran al capítulo este específico de la ficha ancestral van a encontrar muchísima información sobre ese tema de la cosmología y es interesante porque además no desconoce los patrimoniales que ya nosotros reconocemos como ciudad, nosotros nuestros bienes de interés cultural, no, no los desconoce, al contrario, los pone como en sintonía, ya tenemos los BIC, ahora revisemos todo este tema ancestral. Entonces habla de las actividades de ritual, la memoria y la cultura, el carácter permanente, lo temporal y lo itinerante, eh, el reconocimiento de su relación con el territorio, que esto es muy importante para estas comunidades, y el antecedente antes de que nosotros estuviéramos acá. Luego viene la ficha multifuncional, y esta es muy interesante porque esta le abre como el espectro a los usuarios de que primero son espacios libres, no tienen obstáculos y le dan la posibilidad a los usuarios de desarrollar actividades recreativas no programadas en cualquier momento del día. Es itinerante. Entonces surgen cuando las personas se apropian del lugar y lo utilizan según sus necesidades. Entonces, digamos, este parque no es lo mismo a las 6 de la mañana, no es lo mismo un domingo al final del día, no es lo mismo un domingo en la mañana. Entonces, esa ficha multifuncional le da la posibilidad al espacio público de ser un poquito más itinerante, eh, mutante a través del tiempo. Entonces no genera actividades muy específicas, sino que las deja un poco abiertas a que el usuario haga unos procesos de apropiación. Digamos que los espacios de permanencia son muy claros, son las áreas diseñadas para brindar el descanso y pues, los servicios y actividades a las personas que transitan por el área, pero digamos que la ficha de permanencia es muy importante, ahorita se van a dar cuenta en unas tipologías que ya el manual define. Esta ficha se utiliza mucho, por ejemplo, para las plazas,
para las plazoletas, donde pues digamos la actividad ya está definida por ende. Luego viene la ficha de juegos, ¿cierto? Que digamos que cuando a los diseñadores hablan de juegos en espacio público, pues lo primero que se les viene a la mente es el parquecito, con unas actividades recreativas para niños y de pronto algunas canchas. Sin embargo, el manual abre ese abanico de oportunidades con el tema de juegos. Incluso dentro de ese juego, de ese capítulo de juegos, eh, hay unas herramientas que más allá de ser recreativas, hay unas muy interesantes lúdicas para el aprendizaje, y está dirigida a diferentes grupos poblacionales, no solo para niños, hay para adultos mayores, hay para adultos jóvenes, hay para personas con limitaciones de visión. Incluso ya entendiendo las dinámicas de la población, hay una para juegos de mascotas, porque pues todos entendemos que hoy en día la población de mascotas y las personas ahora pues tienen otro tipo de situaciones de esparcimiento, entonces había que pensar también en ese sector, en ese nicho de personas, entonces incluso hay parques para mascotas que se pueden implementar dentro del espacio público según la necesidad de la población o el territorio donde yo voy a hacer mi diseño de espacio público. Luego viene el deportivo, ¿cierto? Que pues digamos que este sí se ha abierto muchísimo. Hace unos años pues pensar en una pista de skate en una ciudad, en un parque de la ciudad pues no era muy aterrizado, pero digamos que esto también hace parte de reconocer las dinámicas que van sufriendo las ciudades a través del espacio, del tiempo, perdón. Entonces empieza a incluir esos grupos poblacionales con distintas prácticas y actividades recreativas. Ya no es solo el fútbol, ya no es solo el básquetbol, ya hay unas cosas que llaman parkour, hay unas cosas que se llaman, bueno, no recuerdo muy bien, es una de que uno juega con frisbee. Bueno, todas esas dinámicas hay que ofrecerlas dentro del espacio público porque uno no puede sesgarlas, sino al contrario, abrir las posibilidades para el disfrute. Y finalmente viene el componente ecológico, ¿cierto? Que es lo que nosotros hablaríamos de coberturas arbóreas, vegetación nativas, cuerpos de agua, elementos naturales existentes o propuestos podrían estar ahí. Eh, y pues obviamente revisando las condiciones necesarias para el desarrollo de diferentes ecosistemas y especies de fauna y flora de flora y fauna. Es decir, esta ficha ecológica es muy importante porque está muy relacionada con lo que plasma el 555 dentro de su gran conjunto de plan de ordenamiento territorial, que es el tema de estructura ecológica principal. Posteriormente vienen las 6 fichas de diseño. Acuérdense que estamos hablando de dos líneas de diseño, de dos criterios, perdón, ¿cierto? Espacio público para el encuentro y franjas funcionales de espacio público peatonal. Y no se pueden entender separadas porque ellas en algún momento se juntan. Es decir, el perfil vial puede estar conexo a un parque, entonces digamos que hay que pensarlas en contexto. Entonces, las circulaciones peatonales, básicamente los que han tenido la oportunidad de desarrollar proyectos de espacio público o proyectos de malla vial, pues saben que son eh, el, eh, las áreas donde circula básicamente la gente. Entonces, desplazamiento peatonal, acceso a los sistemas de transporte público, elementos de circulación segura en todas las personas sin excepción. Eso es la circulación peatonal. La de cicloinfraestructura, pues obviamente permite la circulación de bicicletas, patinetas y otros vehículos de micromovilidad. Y aquí hay que tener algo muy presente y es que cuando nosotros empezamos con el reto de la cicloinfraestructura en Bogotá, pues obviamente hubo un tema entonces se empezó a presentar un tema que es esa curva de aprendizaje porque empezamos a mirar cómo implementamos estos sistemas de cicloinfraestructura sin generar eh, discrepancias con el peatón, ¿cierto? Ambos, todos en el espacio público, qué pena, todo el mundo se mueve a diferentes velocidades. Si el peatón se mueve a una velocidad, la señora con un coche embarazada se mueve a otra velocidad, el ciclusuario se mueve a otra velocidad, incluso ahora entró otro paquete que es las patinetas eléctricas, entonces hay que empezar a pensar en todas esas y cómo segregamos todos estos sistemas para que funcionen correctamente dentro de todo lo que es esta concepción de las franjas funcionales de espacio público para la movilidad. Entonces es muy importante hacerlo así. Transporte público,
pues evidentemente todo lo que tiene que ver con transporte público, pues, qué pena, de alta, media capacidad, inserción en la infraestructura, donde puede haber un carril exclusivo preferencial, donde hay un carril compartido mixto. Esto también hace parte de empezar a concebir ese sistema, reconociendo cómo están funcionando todas las cosas dentro de la ciudad, ¿no? Entonces digo, si yo voy a hacer un diseño de una franja funcional, he reconocido el territorio, he reconocido su sistema de cicloinfraestructura, todo lo que conlleva eso, pues ya puedo reconocer si puedo hacer un proyecto o debo hacer una franja de carril exclusivo, preferencial, o un compartido, un mixto. Eso hace parte de entender el territorio. Luego viene la vehicular mixta, ¿m? Eh, que pues básicamente es la configuración de un carril mixto, preferencial o compartido. Estábamos hablando, según las necesidades que brinde el contexto, ¿no? Eso también hace parte de un criterio de diseño donde yo evalúo las situaciones y las características que me está brindando el contexto. Y para mí de estas seis, y es muy importante, y es la que busca un poco desarrollar el manual, es la de paisajismo y resiliencia urbana. Y si ustedes se acuerdan, nos venimos un poquitico más para atrás, unos que tal vez 30, 35, 40 años atrás, la conformación de los andenes en Bogotá era una franjita de césped, iniciaba el andén con una franjita de césped y luego sí venía la franja de circulación peatonal. Y digamos que con el tiempo, con la implementación de la cartilla de andenes, se eliminó esa franja y esa franja de resiliencia y paisajismo urbana es muy importante precisamente para lo que estamos hablando ahorita, de controlar islas de calor, de mejorar las condiciones de habitabilidad incluso de los desarrollos urbanos, porque nos permite en gran manera, en gran forma, revitalizar todo ese contexto que veníamos llevando, eh, de poderle dar naturalidad al espacio público, ¿cierto? Además nos puede cualificar el espacio público, nos mejora la calidad ambiental, nos da conectividad ecosistémica, nos mejora el tema de coberturas vegetales. Bueno, es muy importante. Digamos que este es uno de los derroteros que tiene ahorita el manual para que se empiece a implementar dentro de los diseños de franjas funcionales para el diseño del espacio público peatonal para la movilidad. Es decir, esta franja, este paisajismo y resiliencia urbana debe estar presente siempre en todos los diseños de franjas funcionales. Y la última que les comenté ahorita, que fue las de áreas privadas afectas al uso público. Y pues básicamente es lo que estábamos hablando, la transición entre espacio público, privado, el espacio privado y público, donde pueden haber terrazas, galerías, cubiertas, culatas, remanentes, fachadas. ¿Cómo le vamos a dar manejo a todo eso? Eso no lo podemos ver como una desventaja, sino como una oportunidad, porque afectan el espacio público. Si yo tengo una culata donde yo no he hecho una intervención, se me vuelve un remanente de ciudad se me vuelve un espacio que no tiene apropiación, y un espacio sin apropiación puede ser un foco para la inseguridad, ¿cierto? Entonces hay que empezar a pensar todos esos espacios de alguna manera y cómo los vamos a intervenir. Y aquí es donde nosotros empezamos a utilizar todas las tipologías y cruzarlas y, bueno, ¿cómo hago este tema con el manual? ¿Y qué hace el manual? Entonces el manual le dice, vamos a escalar esto un poquito para que no nos vayamos a volver locos. Entonces le dice al usuario, le dice, mire, para el espacio público usted va a tener estas 5 tipologías. Entonces le va a decir, usted va a tener una tipología contemplativa, una tipología de parque lúdico, una tipología de parque cultural, una tipología de parque deportivo, una plaza y una plazoleta, ¿cierto? Y le va a decir, para cada tipología usted sí o sí va a tener que utilizar una de las fichas que les acabé de mencionar. Sí o sí, son innegociables, tiene que aparecer dentro de su diseño. Ejemplo, contemplativo, la ficha ecológica. Pues tiene toda la lógica. Parte contemplativo, debo brindarle a la ciudadanía, al usuario, herramientas a nivel de ecología que puedan darme esa motivación contemplativa, ¿cierto?
Y luego me dice, y para ese parque contemplativo usted va a tener una opción de unas fichas complementarias, que son las siguientes. Entonces le dice, puede poner una ficha ancestral, una multifuncional, una de juegos y una de permanencia. Y le deja condicionada la de deportes. Pues ahí nos vamos y hacemos el análisis, obviamente. Si yo tengo un parque contemplativo, pues no puedo poner como ficha principal el deportivo porque son dos actividades que no son complementarias, ¿sí? Al contrario. Ahora bien, la deja condicionada, eso sí es un tema de diseño. Yo miro a ver cómo segrego mi diseño donde voy a poner mi tema deportivo dentro del parque para que no afecte mi tema principal ecológico contemplativo. Entonces ahí es donde yo empiezo a coger todas estas 6 fichas, tanto de espacio público para el encuentro como para la movilidad, y las empiezo a utilizar según los lineamientos que me va brindando el manual. Eh, Dentro de estas fichas, como les venía diciendo, hay unas que son principales, que son las que les estoy montando ahí, las complementarias y las condicionadas, ¿cierto? Más adelante de pronto les voy a mostrar como más o menos un ejemplo de cómo se hace una aproximación a una situación de un proyecto y ustedes van a entender un poquito más de cómo sería la aplicación de estas fichas. Luego pasamos al espacio público para la movilidad. También nos brinda estas tipologías. Entonces nos dice, mira, su tipología para el tema de espacio público para la movilidad, franjas funcionales, es el peatonal con acceso vehicular restringido, el mixto y el mixto preferencial. Y vuelve y nos pasa lo mismo. Nos dice, usted sí o sí en estas tipologías siempre me tiene que utilizar 2 fichas obligatorias, obviamente, circulación peatonal y la ficha de paisajismo y resiliencia, que era lo que les estaba diciendo. Es recuperar toda esa cobertura vegetal, toda esa cobertura arbustiva dentro del sistema de andenes de la ciudad. Entonces, ahí la tiene clarísimo. Y luego nos da unas complementarias y unas condicionadas. Esto está muy relacionado, todo esto que les estoy nombrando está muy relacionado a el acercamiento y la aproximación que yo hago como diseñador o como consultor al diseño del espacio público según las condiciones del territorio. Ahora les voy a mostrar, el manual nos ofrece una metodología que es muy clara para poder hacer esa aproximación cualitativa y cuantitativa del territorio. Y es el manual nos da digamos que 6 pasos, que es el análisis territorial cualitativo para la formulación de los proyectos. Entonces, me dice, defina el proyecto, detecte oportunidades, reconozca las características físicas del contexto, identifique las variables de la movilidad, identifique las variables de la actividad y cierre su tipología. Es decir, ya usted recoge sus 5 fichas y ya sabe qué tipo define su tipología de proyecto. Entonces, defino mi tipo de proyecto. Primero tengo que saber si es un proyecto, como les decía, para el encuentro, espacio público para el encuentro, o es un espacio público para la movilidad, es una franja funcional. Luego reviso qué escala, es una escala de proximidad, ¿sí? O es una escala estructurante. ¿Qué tipo de escala voy a hacer yo en mi proyecto? Luego me voy a detectar las oportunidades. Entonces aquí es muy interesante porque digamos, ¿qué oportunidades tengo en el territorio? Tengo patrimonio, hago parte de la estructura ecológica principal, ¿cierto? Reviso todo el tema de servicios públicos. Ahora aquí hay una cosa que es muy importante y es el tema de gestión de riesgo y es un ejemplo que nosotros damos, o pues personalmente yo doy, es a veces para generar espacio público para el encuentro en áreas donde tienen esas dificultades, ¿sí? De condiciones de gestión del riesgo, pues hay que hacer obras de mitigación. Entonces se puede hacer una oportunidad para yo generar un parque de ladera haciendo, complementando con las obras de mitigación. Entonces uno tiene que empezar a reconocer más las oportunidades que las desventajas. Y eso es lo que busca este punto en el análisis territorial cualitativo. Veámoslo como una oportunidad. Que esté que esté en la estructura ecológica temporal no es una desventaja, es una oportunidad. ¿Cómo maximizo esas oportunidades a través de reconocer el territorio? Luego reconozco las características físicas del contexto. Clasifico mis suelos, un suelo urbano, es un borde urbano, es rural. Reviso cuáles son las verdaderas características de mi contexto, ¿de acuerdo? Reviso mi morfología. Esto es muy importante, que a veces no tenía. Yo tuve la oportunidad de trabajar en el IO,
en la Dirección Técnica de Administración de Infraestructura que hacíamos el recibo de áreas de sesión, y yo era para zona norte y zona sur, y se presentaban unas cosas incluso hasta interesantes, porque los diseñadores tenían muchos retos en el sur, por ejemplo, les voy a decir, 20 de julio, en la parte de arriba hay un proyecto que se llama Bolonias, las Bolonias. Entonces, unos proyectos en la era donde pues los diseñadores decían, yo aquí cómo hago para cumplir con la pendiente mínima de acceso para una silla de ruedas, ¿cierto? Entonces, como la cartilla de andenes era tan restrictiva en eso, pues obviamente ellos miraban a ver cómo acomodaban más el proyecto a ese tipo de situaciones. Este manual no, este manual le da a usted oportunidades de revisar cómo a través del diseño y cómo a través del reconocimiento de las características físicas del contexto usted puede hacer una propuesta, ¿sí? De diseño para su espacio público. Lo que les estaba diciendo, tratamiento urbano, o sea, estamos en ladera, estamos en planicie, qué tipo de intervención voy a hacer en el territorio. Identificar las variables de movilidad, está clarísimo. O sea, qué modos de transporte tenemos ahí en el contexto. Son movilidad en el ámbito de la proximidad, qué modos de transporte tenemos. Tenemos biciusuarios, tenemos vehículos, transporte público, la demanda peatonal, bueno, qué servicios de transporte público tenemos al lado, tenemos algo de Transmilenio, Metrotram, perdón, cable, tenemos algo del SITP, todo eso lo tenemos que tener dentro del contexto cuando vayamos a estructurar los procesos de diseño del espacio público. Y finalmente, que para mí creo que es el que reúne estas cuatro variables anteriores, es identificar las variables de actividad, o sea, el tipo de usuarios y dinámicas, que esto nunca se hacía en los proyectos de espacio público en la ciudad, que es reconocer las dinámicas zonales en el territorio, las condiciones socioterritoriales, la dinámica económica. ¿Por qué? Porque si yo reconozco estas dinámicas, las tengo claras dentro de mi gestación del proyecto, primero pues voy a tener espacios públicos con apropiación, que esto es lo más importante, porque esto me va a generar un montón de cosas positivas durante el tiempo, es decir, incluso para la sostenibilidad y mantenimiento de ese espacio. Genero procesos de apropiación. Considero las necesidades de esos usuarios, ¿cierto? Si es comercial, si es residencial, si es industrial. Reviso qué puntos de conflicto, hay inseguridad, hay abandono. Un buen proyecto de espacio público puede corregir eh, problemas de inseguridad y abandono, los puede corregir. Si están bien dirigidos, si están bien estructurados, puede llegar a reestructurar esa dinámica que se genera en ese territorio. Y ya utilizando toda esta metodología, pues finalmente defino mi tipología. Entonces, ¿qué defino? Pues qué tipología es un parque lúdico, es un parque contemplativo, ahora lo mismo. Me voy a la franja funcional, es mixta, es restringida, dependiendo de cómo yo haga todo este análisis de territorio, puedo llegar a definir mi topología. Ya aquí entrando como en materia, entonces, ya les di como la carreta de lo que es estructuralmente el manual. Ahora sí vamos a entrar a las herramientas que me da el manual para yo poder hacer intervención en el espacio público. Y el manual me brinda 58 herramientas específicas bajo los cuatro criterios de diseño que ya les había dicho: conectividad ambiental, accesibilidad, vitalidad y seguridad. Cada una de esos cuatro criterios de diseño tiene unas herramientas. Por ejemplo, la conectividad ambiental tiene 22 herramientas aplicables para implementar en el espacio público, que son las que tienen acá. Es muy importante que los que estén interesados ahondar un poquitico más en este tema, se den la oportunidad de entrar a la página de la Secretaría y descarguen el manual, porque el manual es un instrumento. Yo les estoy dando una visión un poco amplia de lo que es el manual, pero el manual tiene unas herramientas supremamente interesantes. Yo aquí les expongo las 22 herramientas, pero en el manual ustedes van a ver cómo se pueden utilizar las coberturas arbóreas dentro de un proyecto, cómo se colocan las coberturas arbustivas. Esto también está muy ligado a todo el tema de coberturas arbustivas, jardinería, vegetales y herbáceas.
todo eso está muy relacionado con el tema del jardín botánico, hay un tema de huertas urbanas que es muy interesante que lo vean. Entonces, estas 22 herramientas que ustedes ven acá hacen parte del tema de conectividad ambiental. Entonces, habrán unas que conocen ustedes, pero por ejemplo aquí ya estamos hablando de jardines verticales, estamos hablando de cubiertas verdes, estamos hablando de andenes suspendidos, que digamos en algún momento no, dentro del otro escenario de la cartilla NES, pues no estaba ni siquiera en el radar. Estamos hablando de zonas de biorretención, de alcorques, y aquí hay un tema muy importante y es el de los SUBs, que creo que un buen ejemplo que se desarrolló es un proyecto que terminó hace poco el Instituto de Desarrollo Urbano, el IDU, en la calle 116 con autopista norte en el costado occidental. Las dos plazoletas que hacían parte como de unas plazoletas de comida que antes ahí se parqueaban los carros, hicieron una intervención muy interesante de SUTs. Y el tema de los SUTs es una cosa que vamos a tener que empezar a tener en el radar ahorita, porque con el tema de las lluvias y de lo que está pues, sucediendo en las ciudades por el tema de precipitaciones, es una cosa que ya tenemos que empezar a mirar a ver cómo la vamos a implementar. Técnicamente es un reto, pero como herramienta obviamente mejora mucho las condiciones de los, de los, del espacio público. Luego vienen las de accesibilidad. Tenemos 19 herramientas de accesibilidad para el diseño. Creo que aquí varios, los que han tenido la oportunidad de hacer diseños en el espacio público, en malla vial o en parques, reconocen varios. Está el sistema podotáctil, que es el que ustedes ven implementado en las aceras, en los andenes, es para las personas con discapacidad visual. Hace poco tuve la oportunidad de enviarles a los compañeros de la Secretaría una iniciativa muy interesante que hicieron de bajo costo en Perú, en Ecuador, en Perú, no recuerdo, que es una loseta podotáctil para que los invidentes puedan identificar en el recorrido si mientras van haciendo con el bastón el reconocimiento de la loseta, eh, si hay un banco, si hay un cajero, si hay una droguería, y es muy sencillo, y es básicamente codificar una de las tabletas para que el invidente lo reconozca, y me pareció supremamente interesante, es una implementación de bajo costo y le mejora significativamente la calidad de vida a una persona, porque pues en este momento pues ellos reconocen que hay un cruce, hay una alerta, hay una rampa, pero no pueden identificar qué servicio está conexo o cerca a donde ellos están. Me pareció muy interesante. Tenemos los vados, tenemos los refugios peatonales, los pompeyanos, volardos, enlaces a nivel, senderos peatonales. Digamos que todas estas herramientas hacen parte de las herramientas de diseño que ofrece el criterio de diseño de accesibilidad. Entonces, ahí es donde empezamos a coger lo que vamos necesitando según el proyecto que vamos desarrollando. Luego vienen las de vitalidad. Este capítulo de vitalidad es muy interesante. Aunque las herramientas son 12, el capítulo como tal ofrece unas oportunidades muy, muy chéveres dentro de lo que ustedes pueden ver ahí. Porque, por ejemplo, aquí dice módulos de servicio y ponen algo de información turística. Pero dentro de esos módulos de servicio es un poquitico más amplio porque hay un tema, por ejemplo, de aprovechamiento económico en el espacio público de ventas ambulantes, ¿cierto? Tenemos ese tema de puntos Wi-Fi de recarga electrónica. Ya estamos considerando que las necesidades de los usuarios son diferentes. Tenemos electrolineras, que básicamente son gasolineras para, para sistemas de movilidad eléctrico, ¿cierto? Eso no estaba, digamos, ni siquiera pensado hace un par de años. Entonces, ya estamos reconociendo las necesidades de la población y los retos que va planteando a través del tiempo, pues obviamente las ciudades según las necesidades que se van dando. Pero aquí para mí, digamos que este tema de vitalidad valdría la pena que los que estén un poco más interesados en andar en el tema, entren y revisen el manual porque creo que esto se queda un poco corto
para lo que ofrece el tema de vitalidad. Y finalmente el de seguridad, que pues obviamente en herramientas de diseño solo tiene 5, pero yo considero que, bueno, luminarias, cámaras, demarcación, obviamente señalización, barreras de protección, que básicamente son temas de plantas, segregación con elemento arquitectónico, bueno. Pero para mí el tema de seguridad en el espacio público es un poco más un derrotero en el tema de conceptualización del diseño. Creo que ese está más ahí. Es decir, desde que yo empiezo a concebir mi diseño y mi intervención en el espacio público, reconociendo el territorio, puedo resolver muchas cosas de la seguridad. Espacios abiertos, buena visibilidad, plantear las circulaciones donde yo no tenga riesgo de seguridad, en fin, muchas de las cosas van muy ligadas también al tema de cómo proyecto yo mi, mi diseño de espacio público pensado a través de la seguridad. Y obviamente las herramientas de seguridad, pues, digamos que apoyan un poco más eso. Unas luminarias, todo ese concepto de diseñar, el diseño de iluminación en el espacio público es supremamente importante. Y el tema ahorita de cámaras, que pues obviamente hay que apoyarse de la tecnología, pues uno no puede decir que no, pero pues son complementarias y uno tiene un muy buen diseño. Cuando, pues, digamos que cuando ya uno ha reconocido todo, digamos, reconocí cuáles son las tipologías, reconocí cuáles son mis fichas, reconocí cómo funcionan mis fichas, ahora cómo abordo un sistema, cómo estructuro mi proyecto. Entonces, el manual se puso a la tarea de entregarle al usuario una matriz muy gráfica, muy sencilla, para decirle a usted cómo debe aplicar el manual. Entonces, básicamente tiene tres grandes como capítulos. Entonces, a la mano izquierda están las variables, luego viene mi tipología de espacio público al encuentro en el centro, y en la parte derecha tiene mi tipología de espacio público, franjas funcionales, espacio público para la movilidad. Cada una de esas, adentro, si ustedes se dan cuenta, tiene una escala. Entonces me dice, para el encuentro usted tiene estructurante y para el encuentro tiene de proximidad, y le marca la dimensión de cada uno de uno de esos proyectos. Y para la de movilidad le dice, bueno, usted tiene una vía arterial, intermedia o local, ¿cierto? Entonces como que le segrega eso al poco más al detalle para que uno ya pueda poder navegar con un poco más de escala según el proyecto que uno vaya a desarrollar. ¿Y qué hace esta matriz? Pues básicamente, si ustedes observan a mano izquierda en la parte inferior, le dicen a ustedes, hay tres situaciones dentro de la matriz: lo básico, lo complementario y lo que no debe aplicar. Luego le da todas las variables. Aquí están. Aquí están las 22. Si ustedes leen de la de la C01, CA01 hasta la CA22, ahí están las 22 herramientas de conectividad ambiental, ¿cierto? Entonces, luego lo subdivide como en 4 capítulos. Entonces, coberturas vegetales, elementos contenedores, SUDs y estructuras de apoyo. Son como los grandes temas de esa conectividad ambiental. ¿Y qué hace él? Entonces, muy sencillo. Entonces, yo estoy desarrollando un plan parque contemplativo, que es donde tengo la flecha roja. Entonces, la matriz me dice, bueno, voy a empezar a desarrollar un parque contemplativo estructurante de escala metropolitana. Y lo primero que le dice a él, sus coberturas arbóreas, que son la B, que es básico, sí o sí debe estar, sí o sí. Y ahí le empieza a decir, tiene que tener coberturas arbóreas, tiene que tener coberturas arbustivas, que son estas que tenemos acá, jardinería y coberturas vegetales herbáceas, huertas urbanas, es complementario, habría que revisar qué tipo de huerta. Luego le dice, los alcorques son básicos, y ustedes empiezan a ver esta mancha verde. Estas manchas verdes quiere decir que esto en un contemplativo es básico. No quiere decir que ahora yo tenga que meter las 22 herramientas dentro de un diseño. No, quiere decir que de la mejor manera, según los criterios suyos de diseño, según como usted haya gestado su proyecto, pues utilice las básicas y optimícelas dentro de su diseño. No es que yo vaya a empezar a poner ahora alcorque inundable más cuenca seca, no.
Utilizo según los criterios de mi diseño. Por eso yo hago todo ese análisis cualitativo y cuantitativo del territorio. Y ahí empiezo yo a revisar cómo depuro dentro de estas 22 herramientas mi diseño según lo que me ofrece la conectividad ambiental. Y lo mismo pasa con el de proximidad, lo mismo pasa con la arterial. Entonces, por ejemplo, en la calle mixta preferencial, sí o sí, tienen que haber coberturas arbóreas. Me lo pide. ¿Qué no puede haber en una calle preferencial mixta? Una huerta urbana. Pues tiene toda la lógica, porque yo no puedo ir en un andén y tener una huerta como una cobertura arbórea porque pues no tiene mucho sentido. ¿Qué no puede haber tampoco? Pues no puede haber un tanque de almacenamiento para tormentas. Entonces digamos que él ya ha ido como depurando eso para que a través de estas matrices ustedes puedan navegar las herramientas e irlas depurando según el proyecto que vayan desarrollando ustedes para el espacio público, que esto es muy importante. Lo mismo, la misma metodología para el tema de accesibilidad. Tenemos unas herramientas básicas complementarias que no aplican. Tenemos las dos modalidades, encuentro, movilidad, estructurante, proximidad, me dice la escala y empiezo a hacer la depuración de lo que yo esté necesitando. Entonces, por ejemplo, me dicen una calle preferencial, sí o sí, debo tener sistemas de podotáctiles de guía. Aquí están, sí o sí, las debo tener porque pues hacen parte del tema de accesibilidad universal para los usuarios. Y lo mismo le da a uno las oportunidades de revisar qué no aplica en una calle preferencial mixta, pues un sendero peatonal, ¿cierto? Que no aplica, por ejemplo, para una calle, un resalto, porque es una calle preferencial mixta. Se supone que tenemos pacificada toda la calle. Entonces, digamos que la matriz va elaborando como, esto se podría llamar como una carta de navegación para los usuarios. Sucede para el de variables de accesibilidad y también lo tiene uno para variables de vitalidad y seguridad. Entonces, digamos que el manual es muy completo en ese sentido porque primero le da a uno todo, toda esa visión grande y de retos que tiene el manual con sus fichas y con todo eso, y luego lo va sentando y le dice, bueno, ahora sí entremos en materia, ¿cómo va usted a aplicar esto en el mundo real? Y este es muy interesante, que es la ejemplificación de la intervención de los espacios públicos al final del manual, para cuando tenga la oportunidad de revisarlo, está como la metodología que tendría que hacer un consultor, un diseñador o alguien que quiera hacer un proyecto en el espacio público. Entonces, ¿qué hace? Pues primero, ¿sí? Hace su escenario previo al contexto, revisa en su plano. ¿Qué antecedentes tengo? Pues tengo primero mi área de intervención. ¿Qué es lo que más se limita en esta zona? Pues es residencial. ¿Qué tanto comercio hay? Pues tengo dos cosas de comercio. Es decir, básicamente esto es un territorio residencial con una vocación residencial. ¿Veo algo de uso mixto? Sí, hay una presencia de uso mixto. Tengo un equipamiento, ¿cierto? Y el parque, que el parque es este que me está aquí complementando eso. Luego reviso todo el tema de infraestructura de transporte público y luego busco lo de estructura ecológica principal, que ellos lo llaman un humedal, que sería todo esto de acá. Ya tengo mis variables. Ya identifiqué mis variables de territorio. Estas variables de territorio son las que me van a decir qué tipo de proyecto necesito yo realizar acá. ¿Cierto? Entonces, utilizo la metodología que les expliqué ahorita. Tipo de proyecto, oportunidades, características físicas del contexto, mis variables de movilidad y mi actividad en el contexto. Y ya con eso sé qué tipo qué tipología adecuada debo implementar para eso. Entonces aquí, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, oportunidades dentro de este ejemplo hipotético, este señor dijo, tengo colindancia con una zona de conservación. Eso es una oportunidad, reserva distrital de humedad. Tengo la posibilidad de actualizar infraestructura como SUDS. Pues la verdad que era, va a ser una implementación de sistemas urbanos de drenaje sostenible, ¿cierto? Tengo la oportunidad de mejorar la relación entre espacio público y área protegida. Pues, se le está dando un espacio de conectividad ambiental a la ciudad. Luego de que hace toda esta metodología, pues llega a su identificación de la topología. Entonces dice que es un parque contemplativo y revisa sus fichas de diseño. Como les había dicho yo anteriormente, miren, si se dan cuenta, su ficha principal es el componente ecológico, ¿cierto? Y sus complementarios son el multifuncional, el juego civil de personas y condicionó algo de deportivo. Y empieza a hacer este tipo de análisis que ven en la parte inferior, que es el cruce de esa información, y que resulta
¿Qué es lo que queremos nosotros dentro, mejor dicho, cuál es el imaginario de este manual? Que lo que ustedes están viendo ahí, esta imagen 3D ilustrada, sea el tipo de intervenciones que empiecen a tener las ciudades a partir de la implementación del manual. Si ustedes hacen un comparativo de este proyecto, que a pesar de que es un proyecto, es una metodología que no está aplicada, es una ejemplificación, si ustedes lo ven morfológicamente y proyectualmente, es una implementación de espacio público con un montón de características, ¿cierto? No es lo que estamos normalmente haciendo dentro de la ciudad, que es la típica implementación de espacio público con adoquines. No, aquí yo estoy hablando de unos espacios de permanencia, estoy hablando de unos espacios de juegos, incluso no veo dónde estén los deportivos, pero segrega muy bien. Básicamente el imaginario que busca el manual para los proyectos de espacio público. Yo sé que esto es un reto y posiblemente, como es un manual, es un nuevo documento que va a empezar a utilizar la gente, pues va a tener una curva de aprendizaje muy grande. Yo ahorita dejo que Rafa los ponga un poquito más en contexto de un par de cosas ahí, pero digamos ¿qué ventajas tiene este manual? Este manual también viene con un anexo de mobiliario que es indicativo, no es una máquina, no es una camisa de fuerza. Ese mobiliario que trae el anexo de este manual es indicativo. Y este manual debe ser aplicable, pero obviamente le ofrece al diseñador un montón de oportunidades para que mejore el diseño. Incluso el tema de materialidad no está tan definido, no está tan definido, no. Abre la oportunidad para que los proyectos, según su necesidad, revisen la oportunidad de implementar nuevos materiales. Quiere quiere recoger el manual. Esto es como la metodología. Más adelante, pues, si tenemos la oportunidad de volvernos a encontrar con Colombia Líder, hacer una presentación con un ejemplo real en Bogotá de cómo se aplica el manual del espacio público, sería genial, para que ustedes vean cómo se fueron implementando cada una de las herramientas del manual. De pronto, si no es en el diseño, no sé si alcancemos uno de ejecución, pero sí uno de diseño para que ustedes vean cómo se implementa. Mm, esta diapositiva es como un poco para cerrar lo que logré explicarles en este tiempo, y es que recogemos como unas cosas que nos está brindando este manual. Pues, que los he ido comentando durante la presentación. Supera el enfoque restrictivo y homogéneo y estandarizado que tenía la ciudad, ¿cierto? Lo que les estaba hablando, esa fotocopia, esa plantilla de espacio público que había en todas las intervenciones en la ciudad. Abre las posibilidades del diseño, ¿cierto? Reconociendo la diversidad del territorio y de su población, que para mí esto es muy importante. Cuando uno reconoce la diversidad del territorio y la población, genera procesos de apropiación en el espacio público, y los procesos de apropiación en el espacio público le facilitan a las entidades, incluso al distrito, muchas cosas. Mejorar la seguridad, temas de mantenimiento, etcétera, etcétera. Y con unos lineamientos clarísimos de diseño. O sea, le estamos diciendo a las personas, sí o sí usted me tiene que hacer conectividad ambiental, garantizarme, qué pena, la accesibilidad, la vitalidad y la seguridad en los espacios. Volvemos a enfatizar el entorno físico. Hay que pensar en la accesibilidad universal, personas con discapacidad, mujeres, niños, personas mayores. Incluso ya el manual habla hasta de mascotas dentro del espacio público, porque pues obviamente hacen parte de estas nuevas dinámicas de la población. Y finalmente abren las posibilidades de diseño para el espacio público para todo el mundo. Esto es supremamente importante. ¿Por qué? Porque le están diciendo a las personas: miren, les estamos entregando una carta de navegación con unas posibilidades muy grandes para que las intervenciones dentro del espacio público sean un reto de verdad, que generen proyectos de calidad diferenciales, ¿sí?
que generen proyectos de ciudad que sean significativos para mejorar las condiciones en el espacio público. Básicamente es esto. Yo nuevamente agradecerle a Colombia Líder porque estos espacios son supremamente importantes para que la gente conozca las iniciativas que está haciendo el distrito a través de estos temas y decirles a ustedes que vale la pena que revisen el manual, se empapen de eso las personas que hacen parte de procesos de intervención en el espacio público, incluso las que no, a las que les interese todo este tema del espacio público y todo el tema de desarrollo urbano, es muy interesante. Esto que les acabo de dar es una visión muy general, el manual tiene muchas cosas que puede brindar para el momento de desarrollar proyectos en el espacio público. Aló, Jessica. Jessica, Sí, señora, aquí los escucho. no ¿Escuchan? sé Sí. si de pronto, Rafa, revisamos el chat para... Sí, sí, estaba revisando el chat, gracias, Rodrigo. Perfecto. Eh, Hay una consulta de Francisco Bernal, que trabaja con la alcaldía local de Kennedy, el equipo de acuerdos ciudadanos de espacio público, nos hace unas consultas asociada- asociadas a un tema de mobiliarios temporales en espacio público y intervenciones de urbanismo táctico. Eh, Ahí lo que tenemos que indicarle, como planteaba Rodrigo, es que el mobiliario urbano en la nueva lógica del manual de espacio público es de carácter indicativo, no es como la antigua cartilla que tenía por mobiliario, por ejemplo, para mercados temporales o para ventas informales, que era directivo y el cual deberían cumplir el gestor del espacio público, por ejemplo, el IPES o ustedes como alcaldía local, que lo querían poner. Ahora hay una, como planteaba Rodrigo, hay una independencia de cada una de las entidades, porque como habíamos dicho, también hay una madurez, ya cada entidad conoce el tipo de mobiliario que requiere implantar en el espacio público según el contexto propio de su proyecto. Y la idea es que cumplan los requerimientos, por ejemplo, para las herramientas de habitabilidad que determina el Manual del Espacio Público y las determinantes del Plan de Ordenamiento Territorial sobre las condiciones básicas del mobiliario, pero no es obligante que cumplan el que está allí. Eh, ya cada entidad, inclusive el decreto 263 del 23, determina que las entidades deberían estar en este momento actualizando lo que necesitan reglamentar ya con reglamentaciones propias respecto de sus eh, condiciones técnicas para intervenir en el espacio público, porque esto, como les decía Rodrigo, es una caja de herramientas general sobre la cual deben intervenir las entidades en general. La mayoría de las intervenciones en el espacio público se guían por los insumos técnicos que determina el Instituto de Desarrollo Urbano, que está actualizándolo en este momento, o en las intervenciones en parques, pues hacen caso de lo que el líder diseña, que también ya desarrolló en lógica manual la actualización de sus elementos para parques. Respecto del mobiliario urbano para ventas informales o para mercados temporales, no tengo claro de cuál de los dos es. Pues es el IPES el gestor. Aquí la herramienta que guía la intervención es el decreto 493 de 2023, que es el decreto marco de aprovechamiento económico del espacio público. Ese decreto determina quiénes son los gestores sobre las entidades que deben manejar este tipo de proyectos. Yo me imagino que ustedes como funcionarios de la alcaldía de Kennedy ya conversaron con el IPES para coordinar el tema de los muebles, porque como les decía, en la cartilla solamente están elementos indicativos, pero es de la responsabilidad un poco del IPES definir cuáles son los elementos. Un elemento, imagino que ya hay unos que se han venido instalando en el distrito en el tiempo y ya pues tienen como las facilidades para hacer un montaje y desmontaje, ya se estandarizaron, por decir algo, se industrializaron, por decir algo, esos elementos. Eh, Hay una pregunta que hace allí el solicitante, es si el proyecto se definió con la antigua cartilla. Pues el plan de ordenamiento territorial y sus instrumentos derivados como este manual
eh, si los proyectos se desarrollaron y se vienen ejecutando en el tiempo con la norma anterior, pues siguen ejecutándose con esa norma anterior. Los proyectos de espacio público en general tienen una vigencia para su ejecución de mediano plazo, una administración completa, y si se dejó desde la anterior administración, pues sigue manejándose con esa lógica, por ejemplo, contratados con el Plan de Ordenamiento Territorial del 190 del 2004 y la antigua cartilla de andenes que nombró Rodrigo, que es el decreto 308 del 18. Siguen cumpliendo esos requerimientos, siguen atendiendo esas normativas, porque además que son contratos que ya se firmaron con algún proveedor o un ejecutor que está desarrollando el proyecto. En esa lógica, pues seguirían desarrollándose de esta manera. No sé si es un proyecto que hicieron en Kennedy. Nosotros alguna vez creo que estuvimos en una reunión virtual con la alcaldía local mirando eso, que eran unas organizaciones de vendedores informales en Kennedy. eh, y había unos elementos de movilidad, me imagino, que tiene que ver con eso, y pues sigue surtiendo el proceso con esos diseños que se hicieron en su momento, que contrató la alcaldía local. Y respecto de la articulación con proyectos de urbanismo táctico, pues el urbanismo táctico se entiende, hay dos estrategias. Hay una que es la de barrios vitales, que ya se está implementando en algunos sectores, que es un estadio intermedio entre la intervención, antes de la intervención final del espacio público, que es un proyecto que está en cabeza de la Secretaría de Movilidad, que es hacer intervenciones en el espacio público sin que se requieran obras físicas, sino son obras muy temporales de pintura, materas, para recuperar espacio público que anteriormente era vial y lo convertimos en un espacio público peatonal y de permanencia para el uso de los ciudadanos. Como por decir aquí el barrio San Felipe, hay zonas en donde se recuperan los espacios para que los use la ciudadanía en mejor manera, porque siendo aprovechados vialmente tampoco. Entonces, eso es un momento intermedio, y la idea es que esos proyectos de urbanismo táctico o arquitectura como urbanismo efímero se pudieran convertir más adelante en intervenciones en donde ya a través de la adecuación del espacio público, esas antiguas zonas de espacio público vial se conviertan en espacio público peatonal. El plan de ordenamiento territorial también permite y determina el cambio de uso del espacio público, y hay unos procedimientos para poderlo adelantar, que es el cambio de uso de espacio público, por espacio público total a efectivo, que es ese peatonal. Eso lo hacen directamente con solicitudes a la Secretaría de Planeación, a la Dirección de Planeamiento Local. Y sobre la pregunta, ¿con quién poder hablar en la Secretaría de Planeación para hacer una reunión específica sobre estos temas? Le corresponde nuevamente a la Dirección de Planeamiento Local. En este momento, el director encargado es el doctor Camilo Barbosa Medina, es el director de Planeamiento Local. Nosotros tenemos unas asignaciones institucionales internas. Los que ya se acercan al desarrollo de proyectos de espacio público son las subdirecciones de UPLs, pero es la Dirección de Planeamiento Local la que coordina ese tipo de orientaciones y de asesorías a las alcaldías locales. Eso es lo que podría indicar respecto de la consulta. No sé si quedó claro o hay algo más que complementar. Francisco está por acá. ¿Me escucha? Perdón. Sí, Rafa, yo lo estoy viendo. Yo no sé si de pronto alguien tiene otra consulta que les podamos Sí, atender. Con gusto. si hay alguna otra consulta, nosotros pusimos el link para acceder al manual de espacio público. Ahí está, es la página nuestra, la Secretaría de Planeación. Está el decreto que adopta el manual, y está el manual, y está la cartilla que es indicativa. El manual sí es directivo, y ahí está descargable la información para que la puedan revisar con mayor profundidad. Jessica, yo creo que ya nadie más tiene preguntas.
No, estaba revisando el chat con ustedes y veo que no hay más preguntas. No sé si ustedes me pueden compartir esa información y yo poderla compartir a los correos de las personas que se conectaron, porque hay personas que me están escribiendo al interno que si les podemos enviar el manual. Entonces tú me confirmas si lo puedo compartir con la presentación de hoy sin ningún problema. Claro, claro que sí. Te voy a enviar la presentación y el PDF del manual para que lo tengas. Sí, y también enviemos el decreto y y la cartilla de mobiliario para que esté ahí Ah, de como acuerdo, todo el sí. paquete Tienes todo, Sí, tienes perfecto. razón. Con eso yo lo firmado. puedo compartir por correo con todas las personas que se conectaron en la tarde de hoy. Perfecto, perfecto. Perfecto. Jessica, mil gracias de verdad. Estos espacios para nosotros son muy importantes y pues obviamente agradecerle a las personas que asistieron por darnos la oportunidad de... No, a ti, a Rafael y a ti, muchísimas gracias por conectarse con nosotros, a la alcaldía, a la Secretaría Distrital de Planeación, en nombre de Colombia Líder, de nuestra directora ejecutiva Karen Labrador Araujo, les damos el agradecimiento. Recuerden a las personas que se conectaron con nosotros que esta sesión está grabada, la vamos a subir en el canal de YouTube de Colombia Líder para que la puedan revivir, para que la puedan volver a ver en el momento que ustedes quieran. Y como les hice la solicitud a Rodrigo, les vamos a enviar a sus correos toda la información, la presentación, el decreto, la cartilla, para que lo puedan digerir y cualquier cosa, pues estamos para servirles. A Rodrigo y a Rafael, en serio, muchísimas gracias. Abrirles nuevamente las puertas para Escuela de Gobernantes, que usen este espacio de formación cuando ustedes quieran, que nos usen en el mejor sentido de la palabra y espero que tengan una muy buena tarde. Se perdió la comunicación. Es mi agradecimiento para Rafael, para Rodrigo. Igualmente esperamos poderlos tener en una próxima oportunidad. Por acá veo que se quedó sin audio Rodrigo, pero igual agradecerte a ti, Rodrigo, a Rafael y al equipo de la Secretaría Distrital de Planeación por conectarse con nosotros. Espero que les haya gustado también este espacio y desde Colombia Líder siempre las puertas abiertas. Nos vemos en una próxima oportunidad. A ti, Jessica, muchas gracias a todas las personas que se vincularon a la presentación. Muchas gracias. A ustedes, hasta luego.